piso, en la mano, en la mesa, es más Sí. sencillo que para mí. Ahí está, gracias Eduardo. Disculpa los problemas técnicos. No pasa ¿Todo nada. bien? Todo bien. Bueno, para los amigos de Fórmula Sports, les cuento que estamos con Eduardo Vizcayart, un muy reconocido periodista en Estados Unidos, que es argentino, que vive allí hace más de 25 años y tiene una historia y una trayectoria enorme. Por eso para nosotros es un placer enorme y te agradecemos mucho estos minutos que te estás tomando para compartir, para charlar un poco de deportes. Y sobre todo quería empezar, bueno, entre otras cosas, has trabajado en la revista El Gráfico Ujú, como fotógrafo. ujú. ¿Cómo fue el paso de la imagen a la palabra? ¿Cómo recordás esos años en Argentina, en el gráfico? Y bueno, ¿cómo fue el cambio y la decisión de irte a vivir a Estados Unidos? Bueno, ¿cómo estás, Juan Cruz? Para mí un placer acompañarte. A ver, yo cuando entro en el gráfico ya tenía un pequeño recorrido, era muy joven, tenía 22 años recién cumplidos y había hecho periodismo en una revista de atletismo que me posibilitaba hacer un poco de todo, como toda revista pequeña, una revista de circulación nacional, revista de atletismo argentino, se llamaba, seguía vigente hasta antes de esta crisis y hacía yo un poco todo, escribía, hacía fotografía, hacía trabajos estadísticos y bueno, con ellos tuve la posibilidad de viajar a los Juegos Panamericanos en La Habana en 1991 y ahí conocí a Aldo Abaca, que fue la persona que me llevó a la editorial Atlántida. Le gustó lo que yo hacía en fotografía y me llevó a Atlántida. Eso planteó una disyuntiva en mi carrera, a partir de la cual estaba la posibilidad de trabajar en fotografía, que era algo que al día de hoy me apasiona, que me considero un reportero gráfico, un fotógrafo. Quizás más que nada un reportero gráfico que un fotógrafo, no creo ser un fotógrafo tan talentoso. Eh, y bueno, voy por acá, dije en ese momento, ¿no? Y así estuve en Atlántida entre diciembre del 91 hasta mayo de 1995. En el 95 me vine a Estados Unidos. Eh, Cuento corto, porque bueno, me casé, armé una familia y bueno, eso es lo que me trajo aquí. Una vez estando en Estados Unidos, empecé a trabajar y empecé a trabajar en la televisión. O sea, desempolvé aquellos recursos que había tenido en mi época en el periodismo escrito y fui a CNN a hacer una prueba que necesitaban un redactor y, y bueno, pasé la prueba de redacción y eso me abrió la puerta para poder hacer otras cosas dentro de CNN y bueno, las cuales involucraban tratar de, por ejemplo, hacer voiceovers, para ponerle voces digamos, a entrevistas o a informes que eran que venían en inglés o que eran tomados del lado de inglés. A partir de ahí es como que CNN tiene una escuela muy marcada, o sea, uno llega, escribe, después hace voces, después arma informes y finalmente, si tiene suerte, aparece en cámara como reportero o presentando algún tipo de informe justamente. Y luego llega a lo más alto que es ser presentador. En mi paso por CNN recogí toda esa experiencia, pude armar esa transición hacia la televisión, que nunca había sido una aspiración mía, menos aún un sueño. Y bueno, terminé luego a las vueltas de la vida, esto ocurrió en el año 96, en el 97 ya estaba trabajando en ESPN y ahí me encontré con un grupo de gente magnífico, entre los cuales estaba Luis Omar Tapia, había gente en la jefatura bueno, que vio condiciones en mí. Luis me empujó para hacer una prueba como comentarista y a partir de allí, bueno, arranqué. Entonces esa es un poco la introducción. Recordemos a la gente que fuiste fotógrafo en el gráfico, todavía siguiendo en aquella época, cuando la revista era semanal y cuando Correcto. todavía la televisión no tenía tanta fuerza y muchas veces por ahí se esperaba que salga el gráfico para ver la foto de Uh alguna -huh. jugada polémica en fútbol o, bueno, eran otras épocas, ¿no? Claro, o la opinión del partido de Boca, del partido de River, o las entrevistas que tenía el gráfico, o justamente eso, por eso llamaba el gráfico, esa fue la idea en su momento de su creador, de su fundador, Constancio Vigil, de que fuera un medio que reflejara, aparte, bueno, con grandes periodistas allá
más de 100 años, 1919, que reflejara un poco la imagen. Y no en el principio, como lo recordarás, porque el año pasado fue el centenario y hubo eh, muchas celebraciones Sí, de ese centenario, sí, era un poco una revista de un interés general. Pero luego la fotografía se hizo cada vez más fuerte, sobre todo a partir de los años 60 y más aún en la época de Fontana Rosa. Entonces, claro. tener una firma en el gráfico, Uf, Carlos Fontana ya. Rosa, digo, no Roberto, Sí, sí, tener una firma en el gráfico era impresionante. Yo recuerdo incluso en mi primera firma en una entrevista, en un informe acerca del partido de despedida de Ricardo Enrique Bocchini, eh, lo que significó para mí. Trabajé con Beto Tisinovich y con Gonzalo Bascal en esa historia, donde fuimos al recuerdo a la sede independiente y nos entrevistamos, bueno, ellos entrevistaron al abogado, amigo del Bocha que había hecho ese partido. Eh, y bueno, una alegría indescriptible. Y después, bueno, pasé por Teleclick en Atlántida al principio, allí me fue guiando ya, Aldo me trajo y después en fotografía Eduardo Forte fue sí. la persona digamos, que me fue marcando un poco el camino. Bueno, una persona muy recordada como Eduardo, que todos llevamos en el corazón, aquellos que pasamos por ese departamento de fotografía de Atlántida, en paz descanse Eduardo. Y bueno, ese paso por Teleclick me dio también otro tipo de formación, porque hacía paparazzi del espectáculo, ¿no? Entonces, Claro, la- la- claro. yo me considero una persona que hizo un poco de todo y que humildemente digo que todo lo hizo más o menos. Pero bueno, acá estamos. No, bueno, pero ya yendo a Estados Unidos, tu trayectoria es enorme. Has cubierto Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, finales de Copa Libertadores. Si tuvieses que elegir eh, Juegos Olímpicos, Mundial, el fútbol u otros deportes, seguramente cada cosa tiene su encanto, ¿no? Pero Por si supuesto. tuvieses que elegir uno o no podés, es una pregunta difícil de responder. A ver, yo creo que los Juegos Olímpicos son más cortos y se desarrollan con mayor intensidad. Son 2 semanas y poco más. O sea, la ceremonia de apertura es un viernes por la noche, el domingo 2 semanas después, o sea, 16 días después es la clausura. A veces el fútbol empieza antes porque el calendario hace que no tengan suficiente recuperación los jugadores, pero en los otros deportes se puede jugar cada 2 días. Y bueno, en los deportes como el ciclismo, el atletismo, deportes individuales, bueno, es un torneo en el cual la preparación es básicamente de 4 años, ¿no? Y bueno, el recuerdo también para todos aquellos deportistas olímpicos que ahora están sufriendo esta cuarentena y que han visto de un modo muy razonable cómo todo hay que empezar a adaptarlo para el año que viene y cómo hay que reacomodarse, cómo hay que reacomodar el esfuerzo en el momento que vuelvan, si van a poder tener competencias, ojalá que sí, este año, así sea a nivel local, y después empezar la planificación para el año que viene. Entonces, el Mundial, durante las 2 primeras semanas, tiene partido todos los días, y yo creo que el Mundial es una cosa tremenda, pero dura un mes y pico. Entonces, cada Claro. cual tiene sus encantos. Es lo mismo que si me dijera, no sé, ¿qué elegiría entre un Van Gogh y un Picasso? Sería como muy difícil. Tal cual, me imagino. Déjame también contarles, sobre todo a los argentinos de Sudamérica, que tu dupla, Luis Omar Tapia, Eduardo Vizcayar, comentando muchos partidos de fútbol, sobre todo la UEFA Champions League, tiene muchísimos años, es algo así como por ahí los más jóvenes aquí en Argentina, un Viñolo Latorre, o los más viejos, un Macaya Araujo, o tal vez más viejos todavía, un Mauro Viale, Macaya, perdón, Palabras ¿no? mayores, gente que Eh, uno eh, admira y ha admirado mucho. Pero bueno, sí, ¿Cómo, tuvimos la posibilidad de trabajar muchos años con Luis. qué recuerdo tenés? O sea, ¿qué fue eso en tu carrera, ¿no? Esa dupla, también con Diego Balado, otro amigo argentino que está allá. Nada, ¿cuáles son tus recuerdos? Porque aparte dejaron de trabajar hace muy poquitos meses. Ujú. Sí, van a ser 2 años ahora. El último evento que hicimos fue el de la final de Liverpool-Real Madrid en Kiev.
Sí, No, los mejores. Yo creo porque también entre nosotros, a propósito, íbamos a hacer una salida por Twitter Live que ha organizado Luis, cosas de Luis. mira, sí, Este, yo creo que Luis siempre tuvo esa condición innata de líder, ¿no? Es una persona con una personalidad muy fuerte, muy reconocida en su estilo, en todo. Y creo que él nos fue llevando, nos ha ido guiando y bueno, eh, ya te decía, él es la persona, nuestro supervisor, nuestro jefe era el coordinador, era Lenny Colón, y había una persona que también después me lleva a PSN, que es el siguiente proyecto en el cual trabajo ya a principios de sí, este siglo, que se llamaba Sebastián Domínguez. Y ambos vieron algo en mí y me pusieron al aire, pero Luis fue una persona que a mí me apoyó mucho, trabajé con otros compañeros, trabajé con Randall Álvarez también, a quien le mando un gran sí, abrazo, sí, este, con Eduardo Varela, que hoy hace tenis en un principio, y fútbol sí, americano. Y bueno, como verás, hacíamos un poco todos hacíamos un poco de todo y aprendíamos todos un poco de todo, de cada uno de nosotros. Y eso me parece que hizo que fuéramos un equipo muy fuerte, muy sólido. De repente algunos tenían algunos lazos de amistad mucho más profundos, pero creo que aún cuando a veces teníamos alguna diferencia, me parece que lo que existía era el aprecio y el cariño, porque no te olvides de algo, Juan Cruz, nosotros o cada persona cuando sale de su país empieza a ser un inmigrante, ¿no? Y el sí, hecho de encontrar apoyo es algo muy importante porque no estamos con nuestras familias, generalmente no estamos con nuestra gente. Entonces, ese apoyo para mí fue el apoyo casi de una familia y por eso cuando tuvimos alguna desaveniencia fue como cuando una familia tiene una discusión, no hay que sí, darle, no hay que dar una relevancia mucho mayor. Y eso fue lo que ocurrió, porque también hubo un periodo, cuando yo me voy a PSN, en el cual estoy claro, fuera de ESPN y sin trabajar con Luis ni con Diego, durante, bueno, entre 99, finales del 99 y mediados del 2005. Entonces, pasaron unos años, claro. pero bueno, esa relación ya estaba solidificada y después la volvemos a retomar cuando Fox comienza con las transmisiones de la Champions allá por el año 2009. Y trabajamos durante 9 temporadas junto a Diego, junto a Luis, en esta última parte que ya la gente más joven es la que más recuerda, los más veteranos recordarán un poco de aquella prehistoria donde salíamos, sí, en toda América Latina, lo que se hacía en Bristol, en Connecticut, en Estados Unidos, salía en toda América Latina. Y esa era un poco, yo recuerdo en mis primeros partidos de liga holandesa, o sea, sentir ese escalofrío de decir, técnicamente me pueden escuchar desde el norte de México hasta Tierra del Fuego. Y esa era una sensación muy bonita, que después, bueno, por una cuestión de división geográfica, se fue perdiendo y ahora cada región es como que tiene un poco su gente y su transmisión y eso es un poco lo que ha sucedido, ¿no? Claro, digamos, también, agregando lo que vos decís, los más grandes todavía recuerdan cuando ESPN en Sudamérica, en Argentina, Uruguay, no solo la imagen, sino el sonido venía desde Estados Unidos y ahí es donde la dupla también se escuchaba y bueno, aquí Bueno, recuerdan, Diego y Luis también en el 2000, entre el 2000 o el 99 y el 2004 fueron la voz del fútbol español y de la Champions, se hicieron claro, muchas finales juntos y ellos también tenían una identidad muy fuerte y un sentimiento para con la gente y viceversa muy arraigado. una pregunta más personal y luego quiero ir a charlar un poquitito con vos de la actualidad. Eh, ¿Estás en contacto con Argentina? ¿Venís periódicamente? ¿Lo podés hacer? ¿Ya te sentís americano o la raíz nunca se puede cortar? Yo, a ver, yo sigo siendo argentino, no he perdido eso. Sé que en muchos lugares no somos tan bien vistos, pero sigo siendo Sobre todo el argentino. fútbol, Bueno, qué sobre sé todo el yo, fútbol. hay un poco de todo, Sí, pero obvio. eh, es lo que te digo, este país, Estados Unidos, a mí me ha dado muchas posibilidades. Me ha dado la posibilidad de armar una carrera, de tener un pequeño reconocimiento, muy Sí, relativo también, porque se puede ir.
vendemos algo que no se puede envasar. Esto pasa y pasa muy rápido. Entonces, hoy estamos y mañana no sabemos, pero eh, yo creo que también el hecho de vivir en Florida te da la posibilidad de estar mucho más en contacto con tu gente, con tus costumbres o con culturas que son un poco más afines. Si hubiese vivido más tiempo que viví en Atlanta, por ejemplo, o, Sí. o hubiese vivido, que no lo hice, 365 días al año en Connecticut, nunca, pese a los pasajes que he tenido por ESPN, probablemente sí hubiese tenido un arraigo un poco más profundo con otro tipo de cultura que es distinta a la que hay aquí en Florida. Ujú. Aquí, sobre todo en Miami, hay un pedazo de cada territorio, hay una comida de cada territorio, hay un restaurante, hay una Sí. tienda, la mezcla de los acentos y las costumbres y el respeto del uno por el otro. Entonces yo sigo viniendo del sur, de ahí vengo, ¿no? Eso del Río de la Plata, eso no se me ha ido y creo que nunca se me va a ir. Te había dicho una más, hago una trampita y te agrego otra. ¿Sos de los periodistas que suelen contar de qué equipos son simpatizantes o No. preferís guardártelo? Bueno, no, a ver, no me interesa que la gente sepa de qué equipo soy porque me parece que tengo que hacer un trabajo que es objetivo dentro de que el fútbol despierta muchas pasiones y que uno, pese a que no es algo tan importante, como dice Valdano, es lo más importante o es algo de las cosas más importantes, de las menos importantes, de las más anecdóticas. Mm. Yo creo que bueno, que la gente se apasiona mucho, entonces hay que ser muy respetuoso de esa pasión, ¿no? Y tratarlo con el respeto que se merece, ¿no? Porque a veces uno lo que hace siempre le va a caer mal a alguien, Juan Cruz. Esto es Sí. muy claro, o sea, nunca le vas a poder agradar a todo el mundo, pero hay veces que la gente se ofusca mucho con el fútbol y se ensalza y se ensalza en discusiones que no son realmente bonitas. Y eso ha pasado sobre todo desde la aparición de las redes sociales. Entonces Tal cual. sí, no oculto que, por ejemplo, o sea, mi padre era de Newell's y yo me siento hincha de Newell's, pero bueno, eso no, o sea, tengo grandes amigos de Rosario Central, de todos los clubes. Hice atletismo en una época de mi vida, lo hice en Boca Juniors, mi hermano hincha de River, íbamos a ver a River, o sea, a mí no me pesó Amplio. a los 16 años representar a Boca Juniors. Otra gente que hubiese sido más radical no lo hubiese hecho quizá, pero bueno, a mí me llevaron ahí y esa fue otra faceta de mi vida donde aprendí mucho al convertirme en un deportista, ¿no? Y bueno, y se nota ese equilibrio que la verdad que lo llevas muy bien en tu profesión. Ahora sí te traigo a la actualidad y cómo estás llevando adelante estos tiempos tan difíciles de coronavirus, de COVID, en lo personal y también, por supuesto, en lo profesional. Bueno, te respondo primero en lo profesional, trabajando desde aquí, desde casa, haciendo cosas para y con Telemundo eh, y con Fox Sports. Ujú. También junto con un colega, compañero, amigo, Jaime Macías, hacemos un podcast eh, que se llama Fútbol Infinito, que está en todas las plataformas y hablamos de fútbol, básicamente, pero ahora adaptamos un poco al hecho de no tener fútbol. Eso es lo que más, digamos, tiempo profesional me consume. Después, estamos aquí en una ciudad donde, dentro de todo, aparte de hacer las compras y las salidas por compras esenciales, se puede salir a hacer un poco de deporte, trato de aprovecharlo con responsabilidad y bueno, trato de salir lo menos posible porque entiendo que esto implica un riesgo para, para uno y para otras personas porque esta enfermedad o este virus se transmiten aun cuando uno no pueda tener síntomas, ¿no? No soy un Sí. experto, no soy médico, no soy epidemiólogo, pero bueno, entiendo que hay que seguir las recomendaciones y eso es lo que hago. Eh, a ver, por ejemplo, salgo, sí, acá en el edificio nos hacen salir
con una máscara y bueno, he aprendido a hacer una máscara casera porque entiendo que las máscaras me parece que es para la gente que está enferma y para los Ujú. médicos. Entonces, bueno, nosotros tengo muchos pañuelos y me hago máscaras con pañuelos y bueno, con eso los pongo a lavar y los vuelvo a usar. Creo que tengo mucho cuidado cuando salgo con las manos, ¿no? Si estuviera en un hospital utilizaría guantes, pero siento que bueno, que si no me llevo las manos a la cara, espero no contagiarme, lavarme, Sí. hacer mucha higiene y ser muy Ujú. cuidadoso después de que salgo, para higienizarme y para bueno, no correr riesgos en esa salida, así sea al supermercado o si tengo que comprar alguna otra cosa de primera necesidad. Y bueno, pasar la cuarentena del mejor modo posible, tratando de ayudar a mi gente en la medida de lo que puedo. Y bueno, ese es creo que el objetivo que tendríamos que tener todos, ¿no? Es difícil mantenerse en casa durante tanto tiempo sin caerse, porque en algún momento todos tenemos alguna dificultad que seguramente te lleva a, bueno, a tener algo de angustia, ¿no? Porque es un momento de angustia. Sí, Yo creo totalmente. que el miedo también se empieza a palpar y veía algo por ahí bueno, que no tenemos que dejar vencernos por el miedo, sino más bien tener mucho cuidado, tener mucha cautela, tener mucho sentido común, como para poder expresar la gravedad de la situación que estamos viviendo a través del cuidado que tenemos que poner y en el respeto que tenemos que tener por la otra gente. Yo creo que eso nos va a sacar de esto y a la larga nos va a servir como una gran lección para adelante, así como también el reconocimiento a toda la gente que posibilita que podamos seguir yendo a comprar y tener las cosas que necesitamos, porque hay toda una cadena de gente que se mueve detrás de todo eso, desde el productor, desde el transportista que lo lleva, desde la gente que lo coloca en el mercado, desde la gente que te lo despacha, de la gente que, en fin, todo eso, lo mismo para encargar algo y que te llegue por correo, y ni hablar de la gente que trabaja en la salud pública, ¿no? Creo que son los verdaderos soldados Héroe. de esta guerra y creo que la deuda de gratitud que vamos a tener para con ellos y ojalá que podamos pagarla materialmente como sociedad va a ser eterna. Así que no deberíamos olvidarnos de todo eso. Impecable todo lo que decís, no puedo más que suscribirlo y sin caer en la frivolidad, ¿no? Obviamente que el tema fútbol y deportes es totalmente secundario al lado de todo lo que acabas de decir, pero parece que fue hace un año cuando empezaron a suspenderse las ligas, creo que fueron 3 o 4 días apenas antes que se tenía que jugar la revancha Manchester City y Real Madrid en Manchester. Eh, y es increíble, uno parece que está viviendo una película, ¿no? Cómo se empezaron a suspender todas las ligas. Creo que hay una en Bielorrusia que se está jugando, Y pero creo que está Nicaragua, absolutamente. creo que Nicaragua también. Mirá, no sabía ese dato muy bueno, pero es increíble cómo ver que el mundo deportivo entero se paralizó. No hay absolutamente nada de nada en ningún país, ¿no? Es como una película que uno está viviendo. Sí, 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 correcto. Bueno, todo. Se paralizó todo a tal punto que todos empezamos a quedarnos en casa y a partir de allí era obvio que los jugadores también se tenían que quedar en casa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que ya empezamos a verlo un poquito antes, Juan Cruz, porque ya recordarás que hay dos partidos de la vuelta de los octavos de final en París Sí, y el otro en Valencia, que se sí, juegan sin público. sí, Creo que ya había ligas que el fin de semana anterior no habían jugado. Y ya cuando se suspenden dos partidos de Europa League para esa semana, la Premier tenía que jugar un partido pendiente del Manchester City contra el Arsenal. A partir de allí, de que Arteta da positivo de coronavirus, ya se para la Premier, que quería seguir jugando y con público ese fin de semana sí, del 14 y 15 de marzo. sí. La Bundesliga también, pero hemos visto que el manejo de la crisis de Alemania ha sido superlativo, con muchos casos, pero, eh, pero con una cantidad de fallecidos bastante baja,
lo cual habla un poco, bueno, creo que uno no es experto en temas médicos, pero creo que el manejo de las crisis de cada uno de los países va a ser evaluado al final de todo esto y de la situación sanitaria de cada país va a ser evaluada al final de todo esto y va a también repercutir en la velocidad a la que cada país se vuelva a poner de pie, ¿no? Y eso es algo que me parece que tendremos que tener en cuenta a la hora de participar democráticamente en las elecciones que nos toquen más adelante, porque si bien es cierto, hay veces que no es culpa de un partido o de un político o de solo un presidente. Creo que, bueno, esta crisis les va a poner a muchos las barbas en remojo, sobre todo en el replanteamiento de muchas cosas de nuestra cultura, del entender que la salud es un bien común, que la salud es de todos, y esto no tiene nada que ver con una identificación socialista o capitalista. La salud es de todos y al no tenerla Totalmente. todos, nos perjudicamos todos. Entonces, Sí, por eso están todos los países parados. Y eso es sí. algo que, bueno, de aquí en adelante me parece que este modelo de sociedad que tenemos probablemente debería plantearse la revisión para que esto no nos vuelva a ocurrir, que es lo que esas son las enseñanzas que nos deja la historia, ¿no? Que bueno, que no podemos cometer errores del pasado, ¿no? Y por eso la historia es una ciencia tan apasionante y tan importante. Totalmente, totalmente la sensación de que se está armando una sociedad distinta o hay algo nuevo Bueno, que ojalá, estamos pensando ojalá. entre todos, ¿no? Te recordabas algunos partidos, justamente el partido de ida, creo que fue Atalanta-Valencia, dicen que fue Sí, una de las causas de la gravedad de la situación en Italia, ¿no? Y también Liverpool Atlético de Madrid, que los 3.000 españoles que viajaron a Inglaterra sí. llevaron el virus y también desataron un desastre desde el punto de vista de la salud, ¿no? Sí, hay tres partidos que se están marcando como eventos en los cuales eh, pudo haberse disparado esta crisis un poco más fuertemente. Hay que Ujú. hacer ciertas salvedades, Sí, porque creo que el partido del Atalanta-Valencia en San Siro, que lo sí, tocamos justamente en sí. nuestro podcast, hicimos un informe con dos grandes periodistas, uno Ujú. italiano y otro español, que estuvieron presentes en San Siro ese día. Estamos hablando, Juan Cruz, del 19 de febrero, o sea, si la Claro, crisis sanitaria estaba allí, existía allí, eh, claro. no se tenía tan en cuenta lo que estaba ocurriendo. Sí se sabía que en China había una situación complicada, pero Sí, no había conocimiento de que el virus estaba tan presente en esa región de Italia. totalmente. Entonces, también se habla del partido entre Lyon y la Juve, que gana el Lyon 1-0. Y Sí, también, esto ya, estamos hablando creo que de la fecha del, no sé si fue el 10 o el 11 de marzo, que se juega el sí, Liverpool Atlético de Madrid. Y ahí sí, si se claro. cuestiona en Madrid el hecho de la marcha del Día de la Mujer, no por una cuestión de la identidad de la No, marcha, no, no, sino no. por el hecho de que no era recomendable generar una aglomeración de tanta gente en un espacio tan corto, es evidente que 4 días después o 3 días después, hacer algo con un viaje, con un desplazamiento, con el paso de gente por aeropuertos, etcétera, de un lugar tan fuertemente afectado como es y como ha sido Madrid, no tiene Sí, mucho sentido. Pero yo creo que allí sí, pesaron muchos factores, que el Liverpool no es un equipo menor, Juan Cruz, en Europa, no. y que esto no creo que haya alguien que lo pueda llegar a admitir, pero si había otros partidos que se jugaban sin público, ese también se tendría que haber jugado sin público. Pero permitirle, o sea, o exigirle al Sí, Liverpool que jugara sin público en una serie que tenía que remontar, sí, hubiese sido como dejarlo en una sí, posición de sí. inferioridad. Y me parece que se pensó más, como en Inglaterra no había una urgencia, se pensó más en lo deportivo o en el espectáculo que en lo que podían llegar a ser las consecuencias a nivel salud. Totalmente, totalmente. Mirá, tengo un montón de preguntas anotadas, pero por ahí, eh, obviamente que el tema este es mucho más serio que el fútbol, hay un montón de cosas para charlar. Lo que te propongo es cuando se normalice, Dios Uh -huh. quiera que de acá a 30 días, la mayoría de las ligas pareciera que están apuntando a fines de mayo, principios de junio, sobre todo que el hemisferio norte va a subir su temperatura
y eso va a ayudar a que se calme un poco el tema. Lo que te propongo es... Creemos. No, hay cosas claro, que no sabemos también porque el comportamiento del virus, según lo que dicen los que saben, está en estudio todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, se puede quizás entender que sí el clima más cálido pueda suponer una barrera, pero tampoco está científicamente sí. comprobado. Sí, ahí dentro de todo, en la Florida no están tan complicados por ahí como en New York, New Jersey, No, no, el no, norte, que ahí no. sí, bueno, tenemos algunos amigos en común que aprovecho a mandarle un abrazo a Randy Torres, que lo debes conocer, y bueno, ya Ujú. se estaba recuperando, Ah, no pero sabía que Randy nada, estaba afectado. estuvo afectado él y la mujer. Por suerte, hablé con él hace unos días y ya estaban pasando la peor parte. Pero bueno, ahí por suerte en la Florida, donde además tenemos muchos amigos, se estaba jugando la temporada de polo en Wellington, ahí muy cerquita, temporada que también se suspendió a mediados de marzo y Ujú, quedaron muchos, tanto jugadores como periodistas, amigos de Argentina que están allí, obviamente aquí con la frontera cerrada. ujú. Pero dentro de todo, la Florida es de los estados que menos casos graves tienen y bueno, Correcto. Sí, creemos que puede llegar a ser uno de los posibles atenuantes de todo sí, esto. También no te olvides de algo. Aquí en la utilización del transporte público, vos que conocés sí, esta ciudad, no es como por ejemplo en Nueva York, ¿no? En Nueva York la claro, gente se mueve en un transporte público colectivo como el metro, como los autobuses, tal como el cual. tren. Sí, Aquí hay solamente una línea en el área de Miami, y después, bueno, sí, los buses, pero quizá, bueno, eso también es algo de lo que ha sí, pesado a la hora de que en Nueva York haya tantos casos y bueno, a partir de ahí es que se vea tan afectada, porque la sí. concentración, por lo que veo, termina indicando que el área metropolitana de Nueva York y el estado de Nueva York puedan llegar a ser los puntos de mayor concentración de contagios en todo el mundo. Tal cual. Eduardo, otra vez te agradezco un montón esta conversación. Si Dios quiere para más adelante, julio, agosto, cuando, si Dios quiere, esté de vuelta el mundo del deporte en movimiento, te Sí, propongo otra charla, hablar más de fútbol, de la Liga MX, de la MLS, de la Champions, de Argentina también. cómo no. Hacer una charla un poco más de lo que nos gusta y disfrutamos nosotros, que por ahí en este momento me parece que no da, aunque siempre está bueno distraerse un poco, pero fuimos yendo por este camino y lo dejaremos para más adelante, no te quiero sacar más tiempo, estuvimos hace ya más de 30 minutos charlando. De vuelta, agradecerte mucho, para mí un honor, un lujo estos minutos con vos y bueno, seguir en contacto y acá para lo que necesites desde Argentina que cuentes con nosotros. No, no, bueno, te agradezco. Hay gente que ha sido un poco testigo de por el Instagram Live donde hemos grabado esta parte. En otros momentos podremos Sí, responder alguna pregunta de ellos. Me has hecho también, bueno, te agradezco la entrevista, me has hecho también, siempre tengo presente a la gente de Atlántida y de muchos lados que han por donde he pasado, pero bueno, un saludo también para ellos, esperando que estén bien. Y bueno, esperando que pronto la vida vuelva a ser, entre comillas, normal, que hagamos los ajustes que tengamos que hacer y que, bueno, que lo que nos apasiona, que en este caso es el fútbol, pueda jugarse. Creo yo que por un tiempo importante veremos uh-huh. estadios vacíos o estadios con una capacidad limitada, pero bueno, al menos que la pelota esté rodando ya va a ser una señal de que las cosas van empezando a mejorar. Así que bueno, gracias por la oportunidad, Juan Cruz, y un saludo para todos y un saludo para toda la gente de Argentina y de todos aquellos lugares donde llega este programa. Abrazo muy grande, Eduardo. Gracias a vos y cuídense mucho por allá. Muchas gracias, en serio. Gracias. Gracias.